Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de entrevistas dentro de la Escuela Internacional de Biocoaching, bajo el paraguas de K-Coaching Internacional de Cristina de Arozamena. Yo soy Carmen Fernández, soy la Head Manager de la Escuela Internacional de Biocoaching y hoy tengo el placer de tener una persona para ser entrevistado, que le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación de la escuela, porque para mí es un referente y es una persona que aporta, ¿no?, dentro de lo que el ser humano necesita para desarrollarse a nivel físico, mental y emocional, porque aborda lo que es el tema de la salud desde esa parte, ¿no? No solamente desde la parte física. Para que lo conozcáis, os voy a hablar un poquito más de él. Él es Juan Serrano, es licenciado en Ciencias Biológicas, especializado en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia, es divulgador científico sobre temas de medicina integrativa. También es responsable técnico de Intersa Labs, es escritor y divulgador científico. Es autor de los libros Cáncer como un enfoque biológico y Poder anticáncer. Es codirector del libro Oncología Integrativa, Manual Básico y Clínico, y es vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, SESMI. Es socio numerario y fundador de la Sociedad Española de Fitoterapia, SEFIT. Es con un carácter eminentemente investigador, prácticamente total, toda su trayectoria profesional y personal la ha focalizado en profundizar en el estudio de aquellos modelos integradores que, por unir lo mejor de la medicina convencional y de las terapias complementarias de probada eficacia, pudieran beneficiar a la persona que están afectadas para el cáncer. ¿Qué voy a decir más? Ya con esta carta de presentación, pues le damos la bienvenida a Juan, y yo le voy a pedir a Juan que se presente él, cómo se define él como ser humano, aparte de todo su currículum que ya tiene. Buenas tardes, Juan. Ser humano. Hola Carmen, bueno, encantado, agradecido y honrado de estar contigo y con la escuela. Eh, este tipo de preguntas son para mí muy complicadas, ¿no? Yo casi prefiero que me definan a yo definirme, ¿no? O sea, yo mismo sé que, ¿no? que hay que hacerlo. Bueno, soy una persona normal. eh, una persona pues que hace un caminar por la vida normal y corriente, familiar, muy amigo de sus amigos, esto que dicen, ¿no? Que los amigos se cuentan con un dedo, con los dedos de la mano y sobran. Efectivamente, pero los que tienes son muy importantes, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Comprometido con muchas cosas y bueno, ya que estamos hablando de salud, pues también muy comprometido, ¿no? Con lo que es la salud, especialmente con el concepto, con el concepto que es la medicina integrativa, ¿no? Además, también por ser el actual vicepresidente de la principal sociedad científica de medicina integrativa, que es el SESMI. Por tanto, pues bueno, pues indagando y caminando, especialmente y a nivel intelectual, pues mucho con este tema, ¿no? Y por lo demás, pues, ser totalmente normal, eso creo yo. Igual algunos no lo consideran así, pero creo que no tiene más historia, ¿no? Pues muchas gracias, Juan, porque también es bueno conocer a la persona como profesional, pero también como persona, ¿no? Que es como que está más cercana y bueno, a mí me gusta que las personas se presenten a nivel personal. Yo me quedo con tu libro, que en su día me enamoró el tema, porque tú dices que hay una nueva forma de vida para prevenir el cáncer, ¿no? Este tema que es tan candente, tan importante. ¿Cómo abordáis en la medicina integrativa
y cuáles son los beneficios que se practican, o si se practica en todos los sitios este tipo de medicina. Vale, o sea, podríamos distinguir entre la medicina que todos conocemos, que es la medicina alopática convencional, oficial, ¿no? Que es lo que todos entendemos cuando uno va a un médico de familia o cuando uno va al hospital. Y por otra parte, bueno, donde practican o utilizan un tipo de herramientas consideradas oficiales o convencionales aprobadas por todos los estamentos. Esto está claro. Existe también lo que se conoce como el concepto de medicina no convencional, como el nombre indica, es aquello que no es convencional. Y muchas de ellas proceden de tiempos ancestrales o son medicinas, por ejemplo, pues la medicina que se practica en Oriente, China, Ayurveda, o incluso las prácticas naturopáticas o la medicina naturista que se practica en nuestro entorno, que emplea otro tipo de herramientas, antiguamente pues más higienistas y ahora pues prácticas que no se contemplan como convencionales, como pueda ser la homeopatía, la fitoterapia, la aromaterapia, la ozonoterapia o ciertas prácticas mentales, manuales, es decir, hay como dominios, ¿no? Por tanto, es el concepto de medicina integrativa, que no hay que confundir con un concepto que a mí no me gusta, que es la medicina alternativa o complementaria, lo que es un modelo que proviene de la década de los 80, 90 de los Estados Unidos por el propio descontento de la población americana. Lo que hace es unir, hibridar la medicina convencional con la medicina complementaria. Pero para mí, siendo que el concepto más o menos que está claro, sería bajo una estrategia, ¿no? Es decir, une lo que es convencional con aquello que no es convencional, pero aplícalo de forma coherente, de una forma estratégica, intentando buscar. A mí hay mucha gente, Carmen, que me pregunta, oye, tengo un proceso oncológico y demás, ¿puedo utilizar una planta como la graviola o tomar bicarbonato? Sí, pero eso no es estrategia, eso es poner en la saca, en la mochila, una herramienta que no es convencional, ¿no? Cambiaría el tema. Por ejemplo, si dijeras, oye, estoy pasando por un proceso oncológico, debería de cambiar la alimentación porque mi oncólogo me ha dicho que siga comiendo lo mismo, el tema cambia. Entonces aquí tiene toda la coherencia y todo el sentido del mundo, ¿no? Y como con esto, pues con otras cosas. Por tanto, la medicina integrativa es aquel modelo médico que une lo convencional con lo no convencional, amparado en unos requisitos de aplicar cosas que sean eficaces y que sean seguras, ¿no? Más o menos. Luego, la segunda parte de la ecuación, que imagino que me preguntarás, también tiene que ver que la medicina integrativa contempla la dimensionalidad del ser humano. ¿Vale? Exacto, sí, Es- ahí vendría ahora, por ejemplo, la siguiente pregunta, ¿no? bueno, Donde tú hacías referencia, ¿sí? imaginaba que los tiros irían por ahí. Por tanto, claro, entonces, eh, eh, para concluir con el concepto, lo que yo siempre comento es que la medicina convencional es impresionante para los procesos agudos donde tengamos que resolver ya. Hablo de una intervención quirúrgica o hablo de la resolución de un proceso infeccioso bacteriano donde tengamos que unos picos de fiebre, en fin, donde tengamos que resolver, ¿no? Y ahí pues la medicina convencional es sumamente efectiva y sumamente resolutiva. Sin embargo, para muchos procesos crónicos, aquí para mí el tema cambia y entonces los modelos integrativos son muy interesantes. Muy interesante, la verdad, además bien explicado para poder entenderlo y que no se cree esa confusión. Yo te hacía referencia también a que tú también en tu libro dices que el ser humano es algo más que un cuerpo físico, ¿no? Cuéntanos un poquito más, que muchas personas piensan que es este cuerpo, que es lo que tenemos que cuidar, pero hay otras áreas, ¿verdad? Que creo que tú las Sí, describes muy bien. sí, lo que quiero explicar es que evidentemente que el cuerpo físico es muy importante, que es lo que tenemos. Entonces, si yo me he jugando un día
al pádel, al fútbol, me caigo y me rompo una rodilla, pues evidentemente el cuerpo físico tiene toda, o sea, le debo de prestar toda la atención, ¿no? Sin embargo, si por ejemplo yo tuviese una úlcera, que ya hoy sabemos que en la inmensa de los casos es debido a una bacteria que se llama Helicobacter pylori y por tanto la tengo que manejar o no con antibiótico, me podría plantear que esa úlcera a lo mejor es una úlcera, como llaman también actualmente, una úlcera de estrés. Ujú. Si es así, que es posible que sea así, el antibiótico va a hacer su parte, evidentemente. Pero si el estrés es el que me origina en buena medida o tiene una buena parte de culpabilidad de esa úlcera, el antibiótico no me va a hacer nada frente al estrés. Es decir, la podré curar, pero dentro de un año igual me vuelve a salir, ¿no? Entonces, hay un cuerpo físico donde hay una úlcera, hay una erosión debido a una infección bacteriana con una inflamación que debo de manejar, pero el foco es muy posible que sea. Y lo mismo pues te puedo decir pues de una persona que tenga una hipertensión. O sea, hay una disfunción renal, cardiovascular, bla, 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 pero hay una cuestión emocional que me está ocasionando que vaya más acelerado. Si es así, la pastilla que es importante, me va a parchear, que como digo es muy importante, pero ahí hay un foco que me está empujando, ¿no? Hay un foco a lo mejor emocional. Tanto, yo creo que en muchas disfunciones, en muchas enfermedades, hemos de contemplar al ser humano en toda su dimensionalidad. Eso es parte de lo que comentaba antes de la medicina integrativa. Exacto, muy interesante. Además, a nosotros dentro de la escuela que también abordamos también ese tema, en lo que es la triada del ser, como yo lo he criado, que es la parte física, mental y emocional. Y creo que eso tiene también relación con, yo he anotado aquí que en tu capítulo 4 tú hablas de las cuerdas, esas cuerdas que hace referencia a lo que acabas de hablar, ¿no? La parte mental, la física y la emocional, ¿no? Sí, bueno, el libro Poder Anticáncer un poco cuenta una historia real, ¿no? De que me pasó bueno, le aconsejé, ¿no? El concepto de pasar consulta, no soy médico, le aconsejé a una médico que tenía que afrontar un cáncer de mama con metástasis y quería enfocarlo desde un punto de vista integrativo. Claro, esto es una cosa, entonces estaba muy tranquila, o sea, lo recuerdo bien, ¿no? Estaba tranquila luego cuando salió, entró una chica joven, ¿no? Que entró llorando. Y digo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y dice, bueno, pues que tengo un bultito y tengo miedo de que sea maligno. Tenía toda la pinta de que no era maligno, pero estaba muy preocupada, ¿no? Venía con un niño pequeño y no sé, demás. Entonces, esto me dio paso como idea básica para poder publicar el Poder Anticáncer, ¿no? Y es decir, mira, caminas por una cuerda, ¿no? Entonces, por una cuerda que más o menos mide unos 100 metros. Si tienes estás en el metro 30 y poco, y en ese caminar, pues que balanceas hacia un lado o balanceas hacia el lado del bien o hacia el lado del mal. Es benigno. Entonces, claro, digo, la fortaleza del caminar va a hacer que puedas caer o que no puedas caer. Entonces, claro, apoyarse únicamente con una cuerda, dice, bueno, la cuerda por la que caminas, esa es la parte genética. Entonces allí heredas cosas bueno, si tienes un gen mutado, pues a lo mejor tienes un 10% más de posibilidades, ¿no? De contraer un cáncer. Aprovecho para decir que el cáncer es eminentemente ambiental, no es genético, o sea, no es hereditario. En un bajo porcentaje es hereditario. Otra cosa es que sea genético, ¿no? Bueno, si no tienes no hay ninguna mutación, porque tus padres, pues bueno, más vale que te dejen un piso, bueno, que te dejen nada, que viva mucho tiempo, ¿no? Si se Pero pudiera que elegir, la tampoco te verdad dejen que herencia de genes mutados, ¿no? Entonces, el resto de cuerdas tienen que ver con las dimensiones del ser humano. Para mí las dimensiones son una parte física biológica, que es por una cuerda de las que me cojo. Por tanto, la primera pregunta es cómo comes, cómo depuras, cómo estás de autointoxicado, cómo tienes todos tus elementos internos.
La cuerda 2 sería la cuerda mental-emocional. Cómo son tus conflictos y cómo los gestionas o cómo los resuelves, ¿no? Y la cuerda 3 sería la esencial o trascendente, que tendría que ver con tu coherencia interna. Entonces, dependiendo de la fortaleza, de la fortaleza que tengan cada una de estas 3 cuerdas, pues caerás o no caerás. Un poco esto es lo que expreso también en el libro, pues mejor explicado y con más ejemplos. Sí, la verdad que es un libro que yo lo recomiendo y yo pienso que debería ser un libro recomendado para todas las personas que están en un proceso, porque la verdad que tiene ejercicios y a mí me ha encantado. También hablas, bueno, entiendo que la alimentación, ¿no? En estos procesos tiene el estilo de vida tiene también mucho que ver en el desarrollo, ¿no? Que sea más mejor o de peor calidad. Carmen, para cualquier enfermedad. Es decir, o sea, somos seres que dependemos del aire que respiramos, del oxígeno y de la comida y la bebida que ingerimos. En última instancia, la respiración y la nutrición es celular. Yo como y respiro para que el oxígeno y los nutrientes entren en cada una de mis células. Por tanto, yo como biólogo, ¿no? O sea, que siempre comento que nuestro diseño es para una comida ancestral. Todo lo que se aleje de eso nos alejan de nuestro diseño inicial. Por tanto, ese no reconocimiento es un problema. Por otra parte, el exceso de comida y la mala calidad de comida nos llevan a una sobrecarga orgánica que sabemos perfectamente que es el origen también, pues, de mucha enfermedad. Asociado al escaso ejercicio, oía una charla del doctor Fuster, el eminente cardiólogo que ha tratado al Lama y a algún presidente de gobierno, ¿no? Que dice: yo cuando intervengo y veo un corazón, ya sé si ha hecho ejercicio o no ha hecho, o no ha hecho ejercicio, ¿no? Y dice, es la línea entre la vida y la muerte. Entonces, en nuestro diseño biológico, el hombre primitivo tenía que correr mucho para cazar un conejo y comerlo. Actualmente estás todo el día con el ordenador, te vas a grabar y dices: camarero, conejo al ajillo, ¿no? Bueno, pues más la cantidad de sustancias tóxicas o no reconocibles que estamos incorporando por la alimentación, por la cosmética, por el aire, esto que respiramos. Por tanto, toda esa confluencia más las emociones que no masticamos bien, ¿no? Que no resolvemos. El hombre primitivo tenía que resolver. Cuando peleaba para poder comer con un mamut, huía y no comía, o peleaba, con lo cual podía comer, se cazaba y se cargaba el mamut al hombre, pues ya no había problema porque... Entonces, actualmente estamos inmersos con muchos conflictos, con muchas cosas y por tanto todo ese estilo de vida. En el libro menciono que hay culturas que aún quedan algunas, Japón y demás, ¿no? Donde son poblaciones con colectivos muy longevos. Cuando haces estudios epidemiológicos y ves por qué es que comen de sus huertos, beben agua de manantial y son muy sociables. En cuanto a sus hijos les ponen unas cadenas de fast food y de comida procesada, pues entonces ya dejan de ser tan longevos. Exacto, sí, todo viene ya de esos tiempos ancestrales, como dices, pero es curioso y a mí me llama la atención que hay personas que están en procesos de cáncer, pero no, en muchos médicos no dan como prioridad o no les recomienda cambiar los hábitos de alimentación. Mm, Ya, ya. Bueno, aquí hay una cosa. Se estima que en torno a eh, más o menos 2/3 de estos tumores son debidos a una mala alimentación. Por tanto, la coherencia te dice que, hombre, si una buena parte de la culpabilidad es debido a mis hábitos alimenticios, algo deberé de cambiar.
Los oncólogos también en parte opinan esto porque, entre comillas, un poco desprecian el papel de la alimentación y se centran mucho reconociendo, hombre, o sea, que tenemos oncólogos excelentes. Yo siempre digo que no le falta irnos a Houston, sino que en cualquier ciudad, en cualquier gran ciudad española nos pueden manejar, salvo que sea un tumor muy raro, muy, ¿no? Pero claro, en las facultades de medicina me parece que dan escasísimas horas de esto de nutrición, ¿no? Y luego los que manejamos las teorías metabólicas, hoy sabemos que la inmensa mayoría de los tumores son glucosa dependientes, es decir, hay una técnica que se emplea muy fina en el hospital que es el PET. El PET que lo que te hacen es que te inyectan una glucosa radioactiva y pueden ver dónde está el tumor. ¿Por qué? Porque el tumor lo que tiene es una apetencia, una compulsividad hacia la glucosa. O sea, esa es la prueba, ¿no? Por tanto, si esto es así, la pregunta que yo hago es, aquellas personas que en un proceso oncológico se perpetúen con una alimentación, por ejemplo, muy rica en azúcares rápidos, en grasas saturadas o en... Bueno, las células tumorales estarán encantadas. Ya. Mm. Claro, lo que pasa es que los que manejamos la medicina o la oncología integrativa, que en ocasiones, por desconocimiento, que nos dicen, hombre, con la alimentación no vas a curar un cáncer. Ya lo sé, pero tiene que tener la misma importancia que un tratamiento oncológico, es decir, tienes que cambiar muchas cosas. Exacto, así es. No, no ayudarles, sino bueno, pues que el cuerpo también coja esa fuerza para solventarlo. Hablas también en tu libro, yo este libro me ha encantado y por eso Gracias. he Muchas sacado gracias. el texto de él, estas preguntas donde hablas de un plan de acción, ¿no? O sea, que lo basas también en 4 pasos. ¿Los podrías definir un poco? ¿Y qué recomendarías para poner en práctica y que las personas pudieran tener ese efecto a corto plazo? Sí, bueno, Carmen, el libro está más enfocado, ¿no? Y además está de acuerdo con esto, con Paidós, con Planeta, que es la editora, en hacerlo un libro de tipo preventivo, ¿no? Que sería para cáncer Ujú. y para mantener, y para mantener un estado saludable. El paciente oncológico se puede apoyar también con estas medidas, pero ya habría que hacerlo de forma personalizada y con muchos matices, ¿no? Pero a nivel de prevenir, un poco pasaría por ajustar cada una de estas dimensiones, es decir, en el plano, en el plano físico-biológico, el adoptar una buena alimentación, que para mí pasaría, por ejemplo, por una dieta mediterránea un poco adaptada, eh, pues minimizando el pan o el pan que sea pues, de más calidad, minimizando las carnes rojas, o sea, hay que incorporar una dieta equilibrada en lípidos, en proteínas, en hidratos, a ser posible que sean complejos, que no sean rápidos, incorporando todas las vitaminas y todos los minerales, que por cierto, esa es la otra, ¿no? No es lo mismo la lechuga de ahora que la lechuga que hacían hace 50 años. Es decir, yo aún recuerdo cuando mi abuelo recogía la sandía del campo y me gustaría recordar el sabor que tenían ante las sandías, ¿no? Entonces, claro, también dices, muy probablemente el contenido vitamínico, mineral y demás no es el mismo el de ahora o sea, que el de antes. Por tanto, una buena alimentación. Dos, descargarnos, es decir, es que la palabra desintoxicar a algunos mediáticos les chirría. Entonces, bueno, la sobrecarga orgánica, ¿no? Digo, oye, especialmente el hígado hay que cuidarlo mucho. Cada X tiempo hay que hacer los planes depurativos que nos han enseñado nuestros maestros naturistas, incluso, y los chinos también. Simplemente oye, pues el hecho de no cenar un día a la semana, o en fin, hacer algún tipo de práctica depurativa. Por ejemplo, a nivel de cáncer, yo soy un maniático de que tenemos que adoptar niveles adecuados de vitamina D, en niveles óptimos, no por encima, no por encima esto de lo deseable, ¿no? Sino niveles óptimos. El 80% de la población estamos en déficit en vitamina D, una buena microbiota, es decir, ajustes. Por la parte mental, emocional, todo el mundo tenemos problemas y tenemos conflictos. Lo que yo creo que lo que hay que hacer es
es intentar resolverlos, ¿no? No te preocupes por aquello que no puedas hacer y ocúpate de aquello que puedas hacer e intenta resolver, ¿no? Y por la parte esencial trascendente, ponte en coherencia contigo mismo. Es decir, no, cuál es tu objetivo vital y ves a por él. Ten coherencia interna, ¿no? Entonces, bueno, esto que aparentemente es fácil y que tiene su complicidad, pues yo creo que el ajuste de todo esto es importante. Yo cuando veo a alguien en consulta y me viene con un problema especialmente grave, como un problema oncológico, intento intuirlo, ¿no? A través de la entrevista que hago, intento intuirlo. Es decir, si yo me llega una persona, por ejemplo, imaginemos que es vegetariana, le puedo hacer algún ajuste, pero puedo pensar que está pinchando no tanto por la parte de alimentación, sino muy probablemente esté pinchando por la parte emocional. Entonces ahí es donde me tengo que enfocar e intentar ver qué tecla está alterada. Y si, por ejemplo, es un aspecto psicológico, pues el derivarlo a algún compañero o compañera que maneje bien esta dimensión. Qué interesante, la verdad que hace falta muchas personas como tú Sí, para vamos. prevenir, porque sí que es verdad que ya una vez que está la enfermedad, bueno, pues hay que atacarle con lo que se tiene, pero ese modo preventivo sería muy importante ya, pero ya como modo de educación, ¿no? Ya de incluso los niños educarlos con esos hábitos de alimentación, comer pues saludable y escuchar yo tengo como referente a mi abuela que ha fallecido hace poco con 102 años y ella Pues que no. escuchaba su cuerpo. Ella no tomaba un gramo si su cuerpo no le apetecía, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos a escuchar el cuerpo que nos habla, ¿no? También tú en el libro hablas también de ese viaje interior, ¿no? De mantener esa conversación interna, de escucharte, conocerte, porque tú mejor que nadie puedes ser tu propio médico, ¿no? Saber cuando tomo algo y siento que mi cuerpo me está respondiendo, pues, ¿qué está pasando ahí, no? Y creo que si todos tomamos conciencia de ese tema, pues a lo mejor eh, podríamos caminar un poquito mejor, de manera más saludable. Pues Totalmente, digo, o sea, te tenía que hacer, o sea, ser yo quien te haga la entrevista a ti, porque, porque lo has definido muy bien. Es decir, es eso, es eso. Has hecho un Yo es resumen. que, exacto, como te decía, es que he tenido una maestra que he aprendido de ella, porque ha sido, pues, todo lo que has comentado tú, comer saludable, comer del campo, o sea, que he comido toda la vida, pero sobre todo me llamaba la atención de que siempre todos eh, la queríamos forzar, ¿no? Y ella no, si no tenía que cenar una noche porque había tomado bien a mediodía, ella no lo tomaba porque sabía que si se lo tomaba al día siguiente se sentía mal, ¿no? Entonces, yo he aprendido muchas cosas que me las pongo en práctica y verdaderamente el resultado es bueno. Entonces, yo siempre copio aquello que funciona, me gusta y intento también, bueno, pues recomendarlo, ¿no? También la escuela con esa finalidad también de que no solamente nos tengamos que enfocar en la parte profesional, en hacer, sino que tenemos este vehículo que es nuestro cuerpo, que tenemos que alimentarlo, pero ya que lo hacemos, podemos alimentarlo, pero en todas esas áreas, ¿no? Y bueno, para mí, ya te digo, cuando te conocí y te escuché, me encantó. Y digo, pues Juan tiene que ser una de las personas que vengan a la escuela. También gracias a Cristina de Rozamena, porque es nuestra mentora y es Buena amiga, sí, sí, lo sé. eh, Que de aquí una- le envío también, como siempre, un abrazo muy fuerte para ella, sí. exacto, gracias a ella también que tiene esa visión y que, bueno, pues nos ayuda también como personas a desarrollarnos, que es importante. Pues me ha encantado todo lo que me has contado. No sé si quieres aportar algo más. Te dejo No, bueno, yo, como te he dicho, es un placer, ha sido un honor, ¿no? El poder estar contigo, con la escuela. Bueno, en síntesis es eso, es ajustar todas las dimensiones y hemos venido a la vida para intentar ser felices, para cumplir un cometido vital que cada uno tenga, ¿no? Para que este caminar cada uno que tenga un sentido, que cada uno le quiera dar. Y aprovecho, también siempre lo tengo que
aprovechar. Yo, bueno, conocí hace mucho tiempo el mundo del coach. He hecho pocas cosas y lo poquito que he hecho ha sido con nuestra amiga Cristina, a la que quiero muchísimo, a la que me enseñó muchísimo. Y de hecho el libro tiene también un apartado suyo, ¿no? Es decir, de, cuál es tu objetivo, ponle foco y plantea un plan de acción. Entonces, en estas dimensiones, ¿no? Que uno puede, pues, puede tener la compañía de alguien que le coja la mano y aconseje cómo cambiar la alimentación, qué tipo de suplementación que debe de tomar, si hay un conflicto emocional y hay gente, hay algún tipo de psicólogo que puede gestionar también, le puede ayudar a que enfoque bien, ¿no? Ese problema. Si en todo caso estáis vosotros, los coaches, que no hacéis terapia, pero que hacéis una parte importantísima, tan importante como el resto. Y es, te ayudo a que encuentres tu objetivo y especialmente te ayudo a elaborar un plan de acción para que lo consigas. Yo entiendo que cuando uno está feliz en todas las dimensiones, es difícil, puede ocurrir, pero creo que es difícil que haya algún hackeo, ¿no? A alguna distorsión en ese caminar, ¿no? Por las cuerdas. Por tanto, el papel tan importante también que tenéis vosotras, que tenéis vosotros. Exacto. Y encantado, un placer, Carmen. Pues muchas gracias, Juan, te lo agradezco enormemente porque tu mensaje seguramente que va a llegar a muchas personas que espero que lo pongan en práctica y que, bueno, pues yo recomiendo el libro porque no tiene desperdicio Muchas y gracias. que te sigan porque es un manual para ponerlo en práctica. En casa lo hemos leído todo y bueno, siempre se aprende, cada día se aprende un poquito y nada, pues gracias. Y muchas gracias a las personas que van a ver esta entrevista. Voy a dejar también tus redes sociales por si quieren seguirte, que tengan más información y que puedan Sí, tener pero más. por Instagram es donde más estoy ahora. Tengo Vale, que dejar pues un lo poquito. dejamos luego en el comentarios. Te ponemos para que, bueno, pues si hay personas que quieren seguir tu trayectoria y ver también o ponerse en contacto contigo porque tengan cualquier situación para que le refieras, Perfecto. pues bueno, pues ahí apoyamos también tu trabajo. Pues muchas gracias y aquí pues nos despedimos y nos vemos en la próxima. Gracias.